Bueno, vamos a ver si en breve plazo podemos avanzar. Bueno, Gigaset es una empresa que sale y surge derivada del antiguo de Siemens y que se focaliza principalmente en los productos de comunicaciones. Dentro de los productos de comunicaciones, nuestro principal área de cobertura son los teléfonos y terminales de tecnología DEC, teléfonos inalámbricos de tecnología DEC. Hace unos años se detecta un poco un hueco de mercado que nos recomienda utilizar parte de esa tecnología DEC para nos recomienda utilizar esa parte de esa tecnología DEC para generar sistemas de seguridad, control y vigilancia. A mí no me gusta mucho utilizar el concepto de alarmas porque realmente queremos ser un poquito más amplios y prefiero utilizar el concepto de vigilancia, ya que como vamos a ver un poquito más adelante, no solo se trata de alarmarnos en caso de que haya algún incidente en nuestro hogar, en nuestra oficina, sino también hay una parte de los productos que están más orientados, por ejemplo, al cuidado de personas mayores, atenciones de mayores, etcétera, etcétera. Por eso yo hablo más de vigilancia que de sistema de alarma. Vamos a ver si comenzamos. Hay varias razones que de alguna manera creo que deben invitaros a utilizar productos de Gigaset. En principio, como he dicho, porque somos líderes en las tecnologías de comunicaciones desde hace más de 150 años. Segundo, porque tenemos una relación de calidad-precio que es bastante razonable y un catálogo bastante bien estructurado para las necesidades que normalmente hemos detectado. Porque no estamos hablando de un invento. La tecnología que se utiliza es una tecnología absolutamente madura y muy testada. Porque el cliente se va a poder instalar el pack en su casa o los accesorios en su casa sin demasiadas complicaciones. Va a tener, es realmente fácil, hay muy poquito proceso de instalación. Es prácticamente inviolable. Hay que tener una cosa en cuenta, los sistemas basados, por ejemplo, en el Wi-Fi, que todos estos podemos encontrarnos en muchos sitios, son sistemas para los cuales el mundo del hacker ha trabajado, ha dedicado muchas horas y hoy por hoy es muy fácil, digamos, vigilar, controlar las comunicaciones de un sistema Wi-Fi en tu casa, por muchas claves que le pongamos, porque es muy interesante para el hacker ese trabajo, mientras que para el DEC la cosa es distinta. Nunca se ha conseguido romper la seguridad de cifrado de un sistema DEC. Siguiente punto es la facilidad de las aplicaciones con las cuales se maneja desde el móvil, se maneja incluso desde el ordenador a través de web, con lo cual el usuario tiene distintas alternativas, puede ser un usuario, 5 usuarios los que gestionen el sistema, porque lo hemos fabricado en Europa. Y esto es así, es decir, se fabrica en Alemania, se fabrica en una fábrica que tenemos en una ciudad que se llama Bochum, una ciudad pequeñita, 300.000 habitantes, donde está la fábrica, y está hecho por gente que es de Europa, que piensa como europeos y que nos identificamos con ellos a la hora de tomar decisiones de cómo es el producto y cómo funciona, porque hemos dotado al sistema de una serie de servicios adicionales sin coste soportados en la nube. Y por último, porque nuestros productos tienen el marcado CE. Y el marcado CE algunas veces no es la CE que vemos en algunos productos, que significa China Export. El marcado CE no es el mismo en todas partes. El producto chino muchas veces viene con un marcado que no es precisamente el marcado de seguridad. Nuestro sistema se ha concebido como un sistema de vigilancia para casas primeras residencias, para segundas residencias, para oficinas, también para la vigilancia de nuestras personas mayores, ver si pues, nuestras personas queridas mayores hacen lo que tienen que hacer, se levantan a la hora que se tienen que levantar, salen o no salen, ¿vale? Los dispositivos son muy pequeños, los dispositivos son muy fiables, muy fáciles de instalar, ¿vale? Tienen un consumo realmente bajo, por lo tanto una duración del sistema de alimentación enorme, ¿vale? Y es muy fácilmente expandible porque hay una gama amplísima de productos adicionales, como vamos a ver.
Vamos a comenzar un poco de bloques más grandes a quizá elementos más pequeños. Vamos a empezar quizá por lo que serían los packs. Nuestro primer lanzamiento se basó o se basa en 3 packs formados por distintos elementos que tratan de cubrir distintos grados de necesidad. Se generaron lo que se llamaban los Alarm System, que eran 3 niveles, el S, el M y el L, a los cuales sistemáticamente se le van añadiendo más elementos. De ahí, en el pack Alarm System S sería un poco el básico, lo más elemental, lo mínimo que de alguna manera se puede requerir para tener un sistema anti-intrusión o anti-robo o anti-entrada. En este caso simplemente se basa en un detector PIR de presencia de personas, de movimiento de personas, un detector de actividad de puerta, donde bueno, pues, detecta si se abre una puerta, si no se abre, si se golpea, si se intenta taladrar la cerradura, si se intenta apalancar la puerta, es decir, una actividad anormal en un momento anormal, y una sirena que trata de hacer ahuyentar al ladrón. En principio, todo esto se combina y se conecta con una estación base, y esa estación base es la que está conectada al mundo exterior a través de una conexión Ethernet, ¿vale?, desde nuestro router. Voy a pararme aquí un poquito porque creo que son importantes quizá algunos conceptos. En primer lugar, la base como elemento concentrador actúa no solo como elemento concentrador, sino también como elemento de control. De forma que, por ejemplo, tiene capacidad de ver si los dispositivos están adecuadamente conectados, es decir, si todos los dispositivos están activos, si no se han caído, si no se les ha retirado la batería, si están bajos de batería. Además, también permite detectar intentos de fraude de corte de cables, cortes de alimentación, pérdida de conectividad. No se conecta por Wi-Fi a nuestros sistemas, se conecta por cable físico, con lo cual es, bueno, salvo que accedan y corten, es bastante robusto. Y para nosotros es uno de los elementos principales. Es capaz de soportar, si no recuerdo mal, hasta 128 dispositivos distintos a la vez. Es decir, combina. Y además combina acciones entre ellos. Nos informa de las combinaciones de acciones entre ellos y es un elemento fundamental. La conectividad, ya lo hemos dicho, entre la base y los distintos pequeños elementos es una conectividad de tipo ULE, DEC ULE. Es una conectividad muy robusta que se defiende muy bien frente a las interferencias y que tiene un sistema de seguridad, un cifrado de seguridad que al día de hoy no ha sido reventado por nadie. No sé si es porque no lo han intentado o no sé si es porque no se ha conseguido. El sistema M es un sistema en el cual se le añaden algunos elementos adicionales para la detección de la actividad. Estamos hablando de añadirle un sensor de movimiento, de acción o de situación de ventana, ¿vale?, en el cual nos permite saber si se abre una ventana, si se cierra una ventana, si no se cierra la ventana, y lleva 2 de ellos. Con lo cual, en aquellas viviendas o en aquellos locales donde sea factible un acceso al exterior, desde ventanas, por ejemplo, pues hemos puesto otro sistema de control. En caso de que esa ventana se golpee, se rompa el cristal o se golpee con fuerza, se abra indebidamente, el dispositivo va a registrar esa acción y nos va a informar. Informa a la base sonará la alarma para que, digamos, el intruso tenga la percepción de que hay algo que no está bien, me están detectando, y a la vez avisará a nuestro móvil o a aquellos destinos que nosotros lo habíamos programado. Porque se le puede programar como destino no solamente nuestro móvil, sino nuestro móvil, el móvil de otra persona, de un hijo, de un familiar, o incluso, llegado el caso, se podrían llegar a pensar en un sistema que se integre con un servicio externo. Pero bueno, en principio no es nuestro objetivo. Y luego tenemos un sistema de alarma L, al cual se le añaden adicionalmente una cámara de vigilancia. Hoy, al día de hoy, desde hace unos días, tenemos la información de que este pack está temporalmente agotado. Fundamentalmente, como podéis interpretar o como fácilmente deducir, es porque la cámara, digamos, ha llegado a su momento de fin de vida y hoy mío hay rotura de stock de la cámara.
Esos 3 packs, que son los 3 packs iniciales, fueron después ampliados o fueron después... se le adicionó otra serie de pequeños packs, digamos, custom, pedidos por determinados clientes. Bueno, esta diapositiva solamente nos muestra los elementos básicos que ya hemos venido hablando, ¿vale? De los packs S, M y L, ¿vale? Y vamos a pasar a otros packs segundos, digamos, más limitados. Se generó un pack que se llamaba el Homecoming Pack. El Homecoming Pack era un pack que simplemente pretendía registrar el acceso, entrada o salida a un local, ¿vale? A un comercio, a nuestra oficina, al despacho del papá, al despacho del jefe, y simplemente registra que alguien ha entrado o ha dejado de entrar. Pues si nos vamos de casa y queremos saber si ha entrado la asistenta o queremos saber si nuestro hijo ha vuelto a casa, pues simplemente pues tenemos ahí un dispositivo que registra. Se hizo después un segundo pack añadiéndole la cámara, que volvemos, como he comentado antes, la cámara hoy día está agotada y está temporalmente fuera, y se hizo un pack básico de alarma, entre comillas, que era mucho más simple, es la base, la alarma, o sea, lo que es el zumbador, un zumbador que emite, creo que son 110 decibelios, se escucha bastante, y un detector de puerta, de intrusión a través de la puerta. Estos son un segundo grupo de packs que se construyeron un poco según iban pidiendo diversos clientes para sus necesidades. A partir de ahí, de nuevo, ya fuera del mundo de la alarma, y por eso digo que a mí me gusta más hablar de vigilancia, se han generado y hay disponibles básicamente cuatro packs pensados o orientados a la seguridad, digamos, propia, ¿vale? Esos packs que hay es uno orientado a la detección de humos, son 2 detectores de humos que podemos pegar directamente en nuestros techos, que se registran en la base, que por supuesto se integran en todo el entorno del sistema y que bueno, detectan la presencia de humo y van a hacer generar una alarma que te va a avisar a ti, que va a hacer sonar quizá una alarma interior para que si hay una persona dentro se dé cuenta de que está habiendo un problema de detección de humos, etcétera, etcétera. Se generó un segundo pack que es de enchufes, ¿vale? Con 2 enchufes, que bueno, simplemente es para controlar enchufes de manera inalámbrica desde la base, ¿vale? Un pack que se llama Elementary Pack, que está orientado también un poco a la seguridad interior y propia, que lleva un detector de humo, ¿vale? Y un detector de fugas de agua. Es un detector que lleva un sensor que se coloca en el suelo, en las proximidades de las zonas más fácilmente inundables, cocinas, garajes, etcétera, etcétera, y cuando se detecta un exceso, una humedad en esa zona excesiva, pues va a generarse una situación de alarma. Y luego un pack de confort, que también es otra zona que se está intentando cada día cubrir, que lo que hace es gestionar y controlar las típicas cabezas termostáticas, pero en este caso estamos hablando de un sistema no centralizado, sino individualizado de control de las cabezas termostáticas. En una sala podemos tener 2, 3 cabezas termostáticas o una, y somos capaces de controlar la calefacción, el radiador, la apertura o el cierre de la llave del radiador, de cada radiador individualmente, de todos los radiadores que están situados en una sala, en una oficina donde tenemos 6 o 7, con un despacho. Pues cuando en el despacho no hay nadie, pues yo puedo hacer que esa calefacción se corte o se baje el nivel, ¿vale? Es decir, las aplicaciones son infinitas. En mi casa, pues por horarios, por el control por horarios y por zonas. No necesito que la buhardilla se ponga la calefacción porque no la habita nadie o porque no tiene ninguna, pero si hay, por ejemplo, un exceso de frío, pues lo puedo poner en marcha porque la temperatura baja. Son packs específicos de utilidad específica. Como veis, todos llevan la base y tal. Siempre, y la base y los distintos sensores. Siempre es posible añadir nuevos sensores con distintas funcionalidades. Lo que vemos aquí sería una especie como de imagen global
de los dispositivos que tenemos al día de hoy activos. Un repaso rápido, sin detenernos en ellos en concreto. Tenemos desde un detector de humo, un sensor de actividad de ventana que detecta golpes, roturas de cristal, apertura en distintas formas, un enchufe que se controla, se enciende, se apaga, se puede programar por temporización, etcétera, etcétera. Lo que hemos denominado un sensor universal, que es un dispositivo que combina el sensor de ventanas, el sensor de puerta, que vamos a ver un poquito más adelante, un sensor de temperatura y un sensor de humedad, es decir, integra todos esos sistemas y nos aporta la información de puerta, ventana y del estado de humedad y de temperatura dentro del hogar. Una cámara de exteriores, que es una adición pues muy reciente, es una cámara de exteriores que se ha incorporado, yo creo que hará como un mes y medio o algo así, robusta, pensada también bajo la perspectiva de la calidad de diseño y de funcionalidad de Gigaset. Un botón, un pulsador que también de manera inalámbrica nos va a permitir definir una serie de acciones para que nuestro sistema tome una serie de actuaciones. Por ejemplo, fácil, yo tengo en mi casa personalmente, tengo un botón en un armario de entrada de mi casa y yo cada vez que salgo le doy al botón una pulsación y eso arma mi sistema de alarma. Mi sistema de alarma se activa. Pasados 2-3 minutos, ¡pumba! Todo el sistema entra a controlar si se abren puertas, si hay movimiento, si hay ventanas abiertas o si se intenta taladrar la cerradura. Cuando entro en mi casa, una vez que yo accedo por la puerta, tengo 4 o 5 minutos programables para pulsar 2 veces ese mismo pulsador y desactivar la alarma. De esa manera no es necesario ni siquiera movernos en el móvil, ir a la aplicación del móvil para activar, desactivar. Otras utilidades, pues sí, puedo encender o apagar una luz pulsando. Puedo utilizarlo como un sistema de alarma, de pánico, por ejemplo, ¿no? Donde yo puedo poner el botón y la pulsación muy prolongada va a dar lugar a que la sirena empiece a sonar y se genera una alarma. Además, se avisa mediante un mensaje de tipo push o mediante un mensaje de tipo de correo electrónico a algún tipo de usuario externo diciendo alguien tiene un problema. Pongamos un ejemplo, alguien se ha caído, tiene un problema de tal, hace una pulsación sobre el pulsador y yo, como hijo de tal, puedo saber algo pasa en casa de mi padre. Voy a ver qué es lo que sucede. El sensor de puerta, que nos permite detectar el estado de la puerta y su actividad, ya lo hemos hablado un poquito de antes. El sensor del detector de agua, que nos va a facilitar información de posibles fugas de agua, es decir, se pega el sensor en el suelo y en las proximidades de las zonas inundables, si una lavadora se va, si se nos va un grifo, si alguien tira un cubo de agua al suelo, nos va a avisar y va a evitar una inundación mayor a los vecinos de abajo o incluso a nuestra propia casa. Un sensor PIR de detector de movimiento por infrarrojos, donde vigila y controla qué se mueve en un determinado área. Se pone pues, típicamente pues, en una sala, en un rincón, y él vigila la actividad. Si hay en esa habitación, en ese momento, no debería haber actividad, podemos generar un aviso. Alguien se está moviendo en mi despacho y en mi despacho no tenía que haber nadie ahora. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se puede combinar con el sensor de puerta de entrada, de forma que yo sé si alguien entra en mi casa. Si se abre la puerta, el sensor que está en el recibidor detecta movimiento y luego se cierra la puerta, es evidente que ha habido alguien que ha entrado y no se le ha abierto la puerta. Si por el contrario, primero hay actividad en el sensor de movimiento, luego se abre la puerta, luego se cierra la puerta y sigue habiendo actividad, es porque alguien ha entrado, pero ha sido recibido. Alguien ha salido a abrir la puerta. ¿Vale? Sí, bueno, las aplicaciones luego es un poco también tema de imaginación. Una sirena, ¿vale? Que emite un sonido bastante estridente de 210 decibelios, bastante molesto y que adecuadamente ubicado puede permitir que cuando un intruso quiera acceder a la vivienda, por lo menos tenga la sensación de vigilancia. Estoy siendo vigilado, se salta una alarma y no sé qué hay detrás. No sé si detrás puede venir la policía, puede venir un señor de 2 metros, un armario de 2 metros, ¿vale? O no sé lo que puede suceder. Por lo tanto, lo mejor que puedo hacer es irme de aquí. Una cámara de interiores
que es una cámara que se ubica en el interior de nuestra vivienda y que detecta el movimiento. Si hay una alarma, yo puedo ver qué pasa. Hay una alarma en mi casa, yo estoy de vacaciones, ¿qué ha sucedido? Miro, la asistenta ha entrado y se le ha olvidado apagar la alarma, o a mí se me olvidó quitarla. O ha entrado un hijo y se le ha olvidado apagar la alarma. Me quedo tranquilo, no pasa nada. En cambio, si yo veo con la cámara que hay una actividad anormal de alguien que no conozco, pues blanco y en botella, me están intentando robar. Y luego tenemos el termostato, el controlador de la cabeza termostática. Sustituye a la llave termostática, que en algunas viviendas ya empieza a ser habitual, y lo que hace es, pues eso, regular el paso del agua a un radiador. Y eso lo hace bajo control de todo el sistema, donde podemos saber si una ventana se abre, puedo darle la orden a un termostato de esa habitación, baja o apaga el radiador, corta el radiador, porque no tiene sentido tener una ventana abierta y el radiador puesto. O hay una humedad excesiva, tengo que subir la calefacción del radiador. Y lo puedo hacer radiador a radiador, a distancias. Pues esto es un poquito el repaso de lo que serían nuestros la estación base, como el corazón del sistema, centraliza la información, coordina todas las reglas, nos permite mediante la aplicación la definición de reglas de actuación, como hemos dicho, ¿qué hacemos? Se conecta mediante cable, un cable Ethernet a nuestro router, ¿de acuerdo? Mediante una conexión de RJ45 y se alimenta de la red eléctrica y es capaz, no es que sea capaz, sino que permite la detección de cosas como me quitan un sensor, me cortan la comunicación o me apagan. ¿Por qué? Porque todo este sistema, detrás de todo este sistema hay un servicio de la nube gratuito que proporciona Gigaset que está sistemáticamente vigilando el estado de las distintas instalaciones. Hace sistemas de push, pull, por lo cual vigila tan pronto como se corta la luz en mi casa, pasados 2, 3, 4, 5 minutos, nuestra base central va a detectar que no se comunica con la base y por lo tanto va a avisar inmediatamente al usuario, mediante un mensaje pull, mediante un mensaje de correo, le va a avisar, oye, hay un problema, tu base no está respondiendo. También si nos han quitado un sensor, la base será la que informe y dirá, oye, el sensor de puerta ha sido eliminado o se queda sin batería o tiene la batería baja, ¿vale? Esa es un poco su funcionalidad. El sensor de detección de puerta, pues simplemente detectamos si la puerta se abre, se cierra, si está abierta, si está cerrada, ¿de acuerdo? Detecta intentos de taladrado, es decir, la vibración que produce una máquina taladradora sobre la cerradura es reconocida y es detectada. También detecta aperturas violentas, cierres violentos. De hecho, si por ejemplo, da un portazo, pues porque da un portazo a una puerta, el sensor sabe que se ha producido un acceso violento o entiende que se ha producido un acceso violento y salta la alarma o te avisa, vamos, que se ha habido un intento de intrusión o ha habido un intento de apertura violenta, ¿vale? Nos permite establecer multitud de reglas dentro de nuestra aplicación. Son una pieza muy pequeñita, se pega en la puerta con un adhesivo doble cara que se suministra y lleva una pila que viene a durar pues, aproximadamente un año y medio o algo así. Depende un poco de la utilidad de la puerta. Los sensores de Gigaset en principio tienen un consumo muy reducido cuando no se utilizan. Es decir, mientras un sensor de puerta está en estado de reposo, está informando brevemente a la base de su presencia, de su estatus, todo ok. Lo hace con un consumo bajísimo, con DEC ULE, que es ultra low consumption, de muy bajito consumo, y dura mucho. Si evidentemente esa puerta está permanentemente siendo abierta y cerrada, cada vez que hay un evento, informa a la base de ese evento, informa con detalle, se ha abierto, se ha cerrado, ha habido un intento de ruptura, han intentado taladrarme, entonces eso consume un poco más, con lo cual la duración de la pila depende de la actividad a la que estén sometidos, y eso vale para cualquier sensor. El sensor de ventana, como hemos dicho, bueno, pues permite manejar el estado o conocer o informarnos del estado de una ventana, desde ventanas de apertura abatibles, de ventanas de apertura, digamos,
voltables, de estas que voltean, etcétera, etcétera. También detecta intentos abruptos de ruptura, es decir, cuando alguien intenta romper el cristal, ¿vale? Se combina con las acciones en el resto de dispositivos, generándose reglas que nos permiten tomar decisiones. Ventana abierta donde no debería estar abierta, pues puedo cortar un radiador si tengo una cabeza termostática, puedo generar una alarma porque esa ventana tendría que estar cerrada y alguien la ha abierto, no es normal. Y él mismo genera su propia sonoridad. Tiene un zumbador pequeño que cuando, digamos, ha habido un intento de entrada violenta, va a zumbar, va a sonar. A su vez puede ser utilizado para que suene un zumbador externo, ¿vale? El zumbador nuestro externo, ¿vale? Sí, una pregunta, Sí. José Ramón. ¿Qué diferencia hay entre el sensor de ventana y el de puerta? Pues vamos a ver, el sensor de ventana, aparte de lo que sería la apertura estándar de una puerta, que es una puerta abatible, ¿vale? También permite controlar la apertura de estas ventanas que se abren por arriba, es decir, de las que son volteables, que no sé muy bien cómo es el nombre exacto, ¿vale? Oscilobatientes. Oscilobatientes, esa es la palabra. Muy bien, muchas gracias. Oscilobatiente. Es decir, cosa que... Perdona, ¿tienes que tener alguna puerta abierta? Pues oye mucho ruido de fondo. A ver, hay ruido, no lo sé. Es que estoy en la sala, no creo que haya... Sí, a lo mejor, no sé, ahora mismo está todo cerrado. Vale. Bueno, estamos en una situación, no estamos en sala. Bueno, es esa, y luego hay otra, y es que el tipo de forma de sentir o de sensar el intento de intrusión, ¿vale? Por ejemplo, no sensa la vibración de taladro, pero sí sensa la sensación de ruptura de cristal. Es decir, tiene ciertas diferencias, ¿vale? Hay luego este otro sensor que estamos hablando, que es el universal, que este sensor se genera o se hace para combinar las capacidades del sensor de puerta con la capacidad del sensor de ventana y se le añade una funcionalidad que el de ventana no tenía, que es el sensor de movimiento de ventana corredera. Lleva un imán, un pequeño accesorio de imán, que es capaz también de decirnos si hay un movimiento, digamos, de corredera de la ventana, ¿vale? Y luego añade una medida de la temperatura ambiente en la sala en la que está y de la presión atmosférica. Es un poquito más caro que los otros dos, pero tiene también una ventaja, y es que bueno, pues cuando uno adquiere ese tipo de producto, este producto en lugar de sensor de puerta o de ventana, puede utilizarlo en diversas combinaciones. Puede utilizarlo bien para una puerta, bien para una ventana, no tiene que comprar específicos, ¿vale? Aparte del tema de la temperatura. Sí, si quieres, perdóname, antes de que continúes, que tenemos una pregunta, ¿vale? Que Ángel nos pregunta si el hub tiene solo conexión a Internet. Entiendo que es la estación base. Sí, yo supongo que la estación base se conecta a Internet a través de nuestro router. Es decir, no lleva ni sistema de conexión por tarjeta SIM a través de la telefonía móvil, sino necesita la presencia de una conexión a Internet pues a través de lo que sería un router. Vale, ¿qué tiene que ser? ¿A través de un RJ45 o puede ser Wi-Fi? No, Wi-Fi no. La opción Wi-Fi se eliminó o no se planteó porque, como hemos dicho al principio, el Wi-Fi es fácilmente hackeable sin que nosotros lo sepamos. Vale. Sí, aunque nos parezca mentira, es más fácil de lo que creemos, ¿vale? Los hackers son una maravilla. Vale, entonces se obvió, no se quiso instalar, ¿vale? No se quiso vale, o sea, tiene que ser a través de puerto Ethernet. a partir de puerto Ethernet, efectivamente. Vale, Sí, perfecto. okay. No, el sensor PIR, sensor de detector de movimiento por infrarrojos, ¿vale? Tiene un ángulo de disección bastante potente, prácticamente son los 90 grados, con lo cual situado en un rincón es bastante eficiente, ¿vale? Tiene una capacidad de discriminar la presencia de mascotas, es decir, si tenemos gatos, si tenemos perros que andan danzando por la casa en nuestra ausencia, el sensor va a obviar su movimiento, creo que el límite son 25 kilos aproximadamente, es decir, un perro ya grande, es decir, un niño, sin embargo, pues normalmente lo va a detectar su movimiento, una persona, ¿vale?
admite diversas formas de instalación. Se puede instalar en la pared, en un rincón, con un adhesivo, con tornillos, se puede poner con un pie que lleva, etcétera, etcétera. Es decir, es bastante versátil en cuanto a lo que es su instalación, y va alimentada por una pila, una CR123. ¿De acuerdo? Esa es la pila estándar que se utiliza para la mayoría de nuestros dispositivos, la CR123 de litio. ¿Vale? Es un sensor de movimiento por infrarrojos. El enchufe inteligente, bueno, pues yo creo que este es uno de los dispositivos que en general más fácilmente se encuentra en otras aplicaciones por internet, y que generalmente están haciendo uso de conectividades Wi-Fi. Las conectividades Wi-Fi, aparte de ser más o menos robustas, es cierto que quizá son más populares, porque bueno, pues tenemos nuestro router Wi-Fi y ya con eso nos podemos atender, pero es más difícil combinar sus acciones con el resto de elementos de la casa que puedas tener, con alarmas o con sensores de entrada o salida de casa, etcétera, etcétera. Aparte de eso, el Wi-Fi es más sensible a las interferencias de todo tipo. Es decir, pensar que, por ejemplo, las bandas que utiliza el Wi-Fi en nuestra casa son las mismas que utiliza el microondas, ¿vale? Mientras que el DEC utiliza su propia banda. Es una banda de frecuencias propia donde no hay interferencias, ¿vale? Entonces, es mucho más, en ese sentido, tiene sus ciertas ventajas, ¿vale? Como todo, permite apagar, encender enchufes, dispositivos, tal. Este dispositivo se está reemplazando ahora mismo, se está buscando un dispositivo más versátil que incorpora una funcionalidad que ya hay en otros, aunque no en muchos, que es la de medida de consumo. Es decir, el dispositivo va a informar a través de la aplicación o a través de va a informar del consumo acumulado, del consumo instantáneo del dispositivo que se ha conectado. Y con ello se le van a dar funcionalidades en la aplicación bastante interesantes. Por ejemplo, cuando este enchufe lo tenemos puesto sobre una lavadora, por poner un ejemplo, que hemos dejado puesta en nuestra casa para que nos lave la ropa, cuando la lavadora acabe, cuando la lavadora deje de consumir, con un umbral que hemos prefijado, el dispositivo va a decir ha dejado de consumir, el consumo ha bajado por debajo de un valor, y automáticamente nos va a mandar una notificación de que la lavadora ha terminado. La sirena, 100 dB, 110 dije yo, 100 dB SPL, no lleva pila, se enchufa la luz y bueno, pues se puede controlar desde la base sin mayor problema. Sí, te hago otra pregunta. Sí. Bueno, que creo que la tienes respondida. Todos los dispositivos se conectan a la base a través de DEC. Todos los dispositivos se conectan a la base a través de DEC. Hay una excepción que la vamos a poner en este momento, digamos, de lo que es conectividad. Es decir, la conectividad de control efectivamente siempre es a través de conectividad DEC, ¿vale? Va protegida y es DEC ULE. La cámara, que es la que estamos ahora mostrando, utiliza DEC ULE para su gestión y control, pero, sin embargo, el throughput de información que sale de una conexión de vídeo de HQ, ¿vale? Que es la capacidad que tiene, o para streaming de Full HD, no es capaz de ser soportado por DEC ULE. Solo se soporta típicamente a través de Wi-Fi. Por lo tanto, lo que serían las imágenes de vídeo cifradas y codificadas sí que se envían a nuestro router a través de Wi-Fi. Por lo tanto, la cámara inteligente sí que requiere de la existencia de una conectividad Wi-Fi relativamente potente, ¿vale? Es un tema simplemente de capacidad del interfaz. Si el interfaz no da para más, no da para más. En un momento determinado, al principio, se hizo una cámara que tenía también conectividad con conexión Ethernet, tipo Ethernet RJ45. Lo que pasa es que eso daba muchos problemas relacionados con el tema del cableado, ya que tú la cámara la sueles poner, pues no sé, en un rincón, en una esquina de tu casa, etcétera, etcétera, y necesitaba un cableado bastante complejo. Entonces, bueno, las últimas decisiones han ido por hacer, digamos, la conectividad de la interfaz Wi-Fi para el streaming de datos, no para el control, ¿vale? Tiene capacidad de visión nocturna infrarroja de 6 metros
Y esta cámara, digamos, es la que se va a lanzar muy próximamente y es la que tiene un poquito bloqueado los packs que llevan incorporada cámara, porque todavía no se ha dado el visto bueno completo a esta cámara. El sensor de humo puesto sobre el techo, ¿vale? Bueno, pues es conforme a la normativa que en este momento, digamos, se exige para la funcionalidad de lo que podría ser un sensor de humo, ¿vale? Tiene su propio sistema de alarma autónomo, es decir, cuando detecta humo, aparte de avisar al sistema, ¿vale? Aparte de avisar a la base, que la base genere cualquier tipo de aviso o cualquier tipo de actividad de lo que sea, de sonar a una sirena. Él tiene su propia sirena, bastante o relativamente potente, 85 dB, ¿de acuerdo? Y lleva dos baterías, una pila intercambiable, que es la que de alguna manera mantiene la comunicación, y una pila específica no intercambiable que tiene una duración de 10 años. Esto es un tema de normativa. La normativa exige que un sensor de humo sea cambiado cada 10 años. Entonces, hay varias formas de hacerlo, pero una forma de obligar al cliente, por así decirlo, es la duración de la batería. La batería no tiene una duración de 20 años, la pila, es una pequeña pila, sino que tiene una pequeña pila que tiene una duración de 10 años. Y a los 10 años empieza a quejarse y decir al usuario, si quieres seguir cumpliendo la normativa, cambia el sensor, porque si no vas a dejar de tener seguridad. La instalación mediante adhesivos, ¿vale? Y nos permite integrarlo con todo el sistema. El botón, del que ya hemos hablado, ¿vale? También tiene distintas configuraciones. Creo que lleva 4 modos de pulsación, una pulsación corta, 2 pulsaciones cortas seguidas, una pulsación prolongada y una pulsación muy prolongada. Con cada una de estas 4 acciones tú puedes programar qué quieres que haga. Puede ser desde encender un dispositivo a través de un enchufe inteligente, hasta cambiar el estado de la alarma, hasta, un poco ahí está la imaginación de cada uno de ellos, hasta parar la alarma si se ha saltado indebidamente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se suministran 4 pequeñas chapitas que permiten cambiar el color de forma que sea fácilmente identificable el color que se está, o sea, qué hace el botón, ¿no? En función del color. Puedo poner rojo, verde, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, disculpa, te hago 2 preguntas. José Antonio nos pregunta si, en el caso, volviendo a la parte de la grabación de vídeo, Sí. ¿qué capacidad de almacenamiento hay? Vamos a ver. En principio, la capacidad de almacenamiento no está limitada. La cámara no almacena información en sí misma, sino que la cámara está haciendo uso de un servicio gratuito de almacenamiento en la nube que Gigaset proporciona al cliente. Hay distintos grados y hay desde una versión absolutamente gratuita, no hay ningún coste, con el cual tú puedes grabar eventos de alarma, es decir, cuando ha saltado la alarma, la cámara ha empezado a grabar. Perdón un momentín. Sí. Métete al despacho. No, sí, totalmente. Métete ahí, te dejo el despacho abierto. Ahora ya está. ¿Qué ves? A ver, perdonad, un momentín, es que me estaba hablando por otro lado. A ver, me habéis preguntado por la grabación. Hay una grabación absolutamente gratuita que es para grabar eventos de alarma, cuando salta la alarma, cuando etcétera, etcétera. Graba 30 segundos de grabación, se guardan en la nube y durante 2 días el usuario va a poder verlas. Ese es un servicio absolutamente gratuito. Y luego, a partir de ahí, y por costes que rondan entre €1 al mes y no sé si 4 euros al mes o algo así, tienes desde grabaciones manuales voluntarias, tú le das a la grabación y graba, desde grabaciones continuas, es decir, puede estar grabando permanentemente y tú lo estás guardando en la nube y ahí está, en la nube guardado, lo puedes consultar. Es decir, desde ese momento hasta el otro tenemos distintos grados de grabación, siempre en la nube y tú lo puedes consultar o en la aplicación o a través de la aplicación o del ordenador, ¿vale? No sé si he respondido a la pregunta. Perfecto. Tengo otra pregunta y esa es referente al detector de humos. Comentabas que, bueno, que 10 años era lo que exige la ley. Entonces, nos pregunta igual José Antonio si dentro de 10 años seguirá existiendo el sensor de humo. Dice, ¿habrá de cambiar todo el sistema?
A ver, la norma N 11.000 y pico, que es la que nos exigimos, podríamos no cumplirla, ¿vale? O sea, podríamos no cumplirla, entonces ponemos un sensor de humo que vale bastante menos dinero, que no tienes por qué cambiarlo, pero nosotros nos obligamos como Gigaset a cumplir la norma, ¿vale? Entonces, como nos obligamos a cumplir la norma, exigimos que el sistema pare. Ahora mismo ya hay una segunda versión de sensor de humo, un poquito mejorada, creo que es un poquito más pequeña, más bajita, pero siempre va a haberla. Hay que cambiar, se puede cambiar el sensor entero, que es lo normal, o se puede intentar cambiar el detector que lleva. El detector que lleva yo creo que es tan caro o más caro que cambiar el sensor. Lo normal, lo razonable después de 10 años es cambiar el sensor y deberá seguir existiendo. Pensar que esto es un producto que lleva ya en el mercado desde el año 2015, es decir, ya llevamos 5 años de vida de él. Es decir, nuestra voluntad era de continuar y de seguir teniendo y seguir sirviendo al cliente. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale. Una vez que hemos visto un poquito el botón, vamos a dar una vuelta al sensor de humedad. Simplemente, como veis, lleva un latiguillo. Ese latiguillo termina en un detector de un sensor que se pega en el suelo, ¿vale? Cerca de las zonas inundables y, bueno, pues cuando haya una fuga de agua va a avisarnos. Aquí hay una humedad que no debería haber. Es capaz de resistir o es capaz de detectar un fregado, es decir, si tú friegas con una fregona no va a saltarte. Si lo que hay es una acumulación de agua, sí que va a avisarte. ¿De acuerdo? Va a avisarte que hay donde no debería haberla o en un nivel que no debería haberlo, un cubo de agua que se nos ha quedado al suelo. ¿Vale? El termostato, ¿vale? Es una cabeza termostática. Esto es importante, es decir, porque digamos que el radiador en sí mismo tiene que tener lo que es la llave termostática con una cabeza termostática. Entonces, es reemplazar la cabeza termostática y poner nuestra cabeza termostática. Podemos fijar una temperatura para ese radiador, ¿vale? Podemos controlar la temperatura de ese radiador de manera remota, ¿vale? De forma que podamos establecer un horario en el cual se encienda ese radiador, se apaga ese radiador, de manera individualizada por radiador, por habitación, por todas las habitaciones a la vez, ¿de acuerdo? Por márgenes horarios. Va alimentada con 2 baterías alcalinas, o 2 pilas, en este caso alcalinas, porque realmente mueve un mecanismo, ¿eh? Realmente lo que hace es mover un pequeño motor que lleva, es decir, necesita un poquito más de energía, ¿vale? 2 pilas que se recambian con bastante facilidad y que son de lo más barato que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Bueno, pues es bastante fiable en cuanto a la medida de temperatura. El climate, yo creo que no lo he comentado antes, es una especie como de concentrador de termostatos. Es decir, es el dispositivo que permite, en vez de hablarle la base a cada uno de los termostatos, la base le puede hablar a este dispositivo concentrador y él es el que regula la actividad de los distintos termostatos. No es imprescindible porque se puede hacer el control directamente desde la base, pero cuando se quieren regular muchas llaves termostáticas, por ejemplo, en una oficina, siempre es mucho más sencillo con el dispositivo climate. Porque además, de nuevo, vuelve a medir la temperatura ambiente y darnos la información y vuelve a medir la humedad. Con todos esos datos se pueden establecer reglas. ¿Vale? Con todos esos datos se pueden establecer reglas. Bueno, pues esto es una visión general de los dispositivos. El último hijo que ha llegado, el último elemento que hemos incorporado es la cámara de exteriores. Es una cámara de conexión mixta, Wi-Fi o por cable, ¿de acuerdo? Que, digamos, va alimentada desde la red eléctrica. Tiene una función walkie-talkie bidireccional que nos permitirá oír lo que se dice fuera o que nos oigan lo que le decimos, es decir, lleva altavoz, de forma que podemos utilizarla como, entre comillas, portero automático, ¿vale? La calidad de visionado es Full HD, aunque la degradación, igual que en el caso de la interior, es calidad solo HD, es IP66 y tiene un amplio ángulo de visión. Es robusta, es muy reciente, se está lanzando ahora. Y bueno, pues también se integra en todo el ecosistema de Gigaset. Podemos utilizarlo para ver un movimiento exterior en un momento que no deba verlo y generar una alarma. Podemos elegir en qué zona de la que él está viendo vigilamos y qué zona no vigilamos. Podemos no vigilar, por ejemplo, pues, la caseta del perro, pero sí vigilamos
la parte que está viendo la puerta de entrada. O sea, podemos elegir zonas de vigilancia. ¿Vale? Y está disponible desde este mes. Bueno, para terminar... Discúlpame Sí. Una última pregunta. Sí. Que se me había pasado. El tema de la grabación, ¿soporta compresión por hardware H264 o H265? Pues no te lo sé decir en principio. Yo creo que utiliza H2. No te lo sé decir, sinceramente. ¿Para qué te voy a mentir? Ahora mismo no me acuerdo. Lo he visto, pero no me acuerdo si ponía una o hablaba de que una como futurible. Entonces, eso podríamos mirarlo. Si podemos, Carlos, nos lo dejamos apuntado. Me lo recuerdas, me lo voy a apuntar y Sí. yo te lo consulto y te digo si lo admite, ¿vale? Vale, ¿Y cuál de las perfecto. dos llega? ¿Vale? No, es que sé que estaba en el portfolio de funcionalidades, pero no sé al final qué se ha adoptado, qué se ha hecho. No lo tengo Vale, claro, perfecto. ¿vale? Nos sale otra pregunta, ¿qué rango de cobertura tienen los dispositivos? Y en caso de que la señal fuese muy pobre, ¿hay algún dispositivo de ampliación de cobertura de la parte DEC? Vale, no sé dónde era, ¿no? Decía, me alegro que me haga usted esta pregunta, no sé dónde era. Bueno, a ver, el alcance viene a ser en interiores unos 50 metros y en exteriores, que no, en este caso tiene menos sentido, pero bueno, en teoría debería cubrir fácilmente los 300 metros. Bueno, no tiene mucho sentido que hablar de exteriores, porque estamos moviéndonos en el interior del domicilio. Podemos hablar de 50 metros. Ahora bien, hay que tener en cuenta dos cosas. Esos 50 metros son en interiores diáfanos o básicamente diáfanos. Si nosotros nos dedicamos a poner paredes en medio, las paredes actúan como reductores de la intensidad de señal. Y de hecho, por ejemplo, siempre lo comento, si tú metes un dispositivo electrónico de cualquier tipo de tecnología inalámbrica, Wi-Fi, DEC, da igual, y lo metes en una caja fuerte de acero, olvídate, no va a salir nada, porque se forma lo que se llama una jaula de Faraday y se acabó. ¿Vale? Por ejemplo, le cuesta más pasar de un piso alto, de un piso a otro piso de abajo, por la misma razón, porque hay un forjado que es hierro. Pero vamos, normalmente en una casa normal en las que tenemos la mayoría de las personas, llega de esquina a esquina a los 30 metros, 40 metros, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y luego el tema del repetidor, las bases últimamente se les ha dotado de una funcionalidad de permitirlas funcionar como repetidores. Es decir, de alguna manera lo que se les ha dotado es de la capacidad de recibir la señal del DEC ULE, del sensor, y reenviarla, retransmitirla por cable al dispositivo central. Digamos que no por cable, perdón, me he equivocado, por DEC, para que el otro por cable lo mande al wifi. Es decir, se le ha dado a la base la capacidad de funcionar como repetidor DEC. ¿Vale? Entonces ya nos permite, digamos, mayores rangos de cobertura. ¿Vale? ¿He respondido a las preguntas? ¿Sí? ¿Esto se ha cortado? Sí, pero sigue estando. Vale. Bueno, por ahora terminar, vamos a hablar de algunos dispositivos ligados a este mundo que son un poquito distintos. Vamos a ver. Nuestro sistema es compatible con Alexa, nuestro sistema es compatible con Home de Google Home. La compatibilidad con Alexa se está trabajando y se está perfeccionando día a día. Ahora mismo todavía, desde mi punto de vista, es limitada. Nos va a permitir pues, ciertas cosas como manejar los enchufes, manejar los termostatos, etcétera, etcétera. Hay otras cosas que no permiten porque Alexa no nos deja, porque Amazon no nos deja. Por ejemplo, no nos permiten utilizar la voz a través de Alexa para cambiar el grado de alarma, porque tú puedes establecer distintos grados de alarma porque estoy en casa, alarma cuando estoy fuera, etcétera, etcétera. No nos permiten hacer esos cambios porque entienden que eso resta seguridad a nuestro sistema y entonces la percepción del usuario de Amazon es que si hay un problema, la culpa es de Amazon. Entonces, hay cosas que todavía no nos permiten hacer. Bueno, pues dentro de esa compatibilidad con Alexa hay un dispositivo que es un altavoz, el Smart Speaker de Gigaset,
Es un altavoz tipo Alexa de toda la vida, pero con ciertas capacidades adicionales muy interesantes. Bueno, la primera es la potencia de sonido, es mucho más alta. El dispositivo es algo mayor que lo que estamos viendo en los demás dispositivos de Amazon, pero tiene una potencia realmente alta. No te sé decir el número, no sé decir el número, pero vamos, notoriamente muy alta, ¿vale? Y además tiene una interfaz DEC para poder hablar a través de nuestro teléfono DEC. Es decir, podemos registrar nuestro Gigaset Smart Speaker, lo podemos conectar a una base DEC estándar y podemos utilizarlo como un terminal más. Incluso adquiere en ese caso la funcionalidad, o puede adquirir la funcionalidad de digamos, centro de reuniones y de conferencias, ¿vale? Donde podemos varias personas agruparnos en torno a un dispositivo de ese estilo y mantener una teleconferencia, digamos, una reunión con otros, ¿vale? Es un dispositivo que permite marcar por voz, que nos indica quién nos está llamando por teléfono, cuando nos dice, tiene usted una llamada de tal, tal, tal. Puede decirle cuelga, puede decir coge el teléfono, puedo hablar con él. Entonces, aparte de las funcionalidades propias del entorno de Amazon, tiene una funcionalidad propia de DEC, de sistema DEC, ¿vale? Eso es. Utilizaría la agenda del propio DEC. Utiliza la agenda, no, a ver, utiliza la agenda del móvil. Es decir, cuando tú cuando tú instalas el sistema, te va a pedir que lo hagas a través de un móvil, del móvil que tú quieras. Entonces, en ese momento va a coger tu agenda y la va a ubicar en su propio servidor, ¿vale? Y va a utilizar la agenda de tu móvil. Va a utilizar la agenda de tu móvil, ¿vale? Vale, perfecto, yo creo que eso también lo hace, bueno, no. Yo creo que también lo hacen los propios de Amazon, también te permiten registrar un teléfono para utilizar la agenda. Yo ahí no lo tengo muy claro, pero creo que es una funcionalidad que también tiene Amazon por defecto. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la aplicación. Bueno, la aplicación es una aplicación compatible con iOS y compatible con Android, lo diré. Descargable gratuitamente y que nos permite gestionar todo. Nos permite gestionar en qué situación tenemos el sistema. Si estamos en casa, si nos hemos ido fuera y por lo tanto he armado todo el sistema de alarma. Si estoy en un modo noche, que es un modo en el cual ciertas partes de la casa pueden detectar actividad, pero otras partes de mi casa tienen que estar tranquilas, el garaje, el exterior, etcétera, etcétera, o situaciones personalizadas donde tú le dices qué es lo que te genera alarma y qué es lo que no te genera una alarma, ¿vale? Entonces tú puedes definir eso, puedes ver el estado de cada uno de los sensores, puedes ver si los sensores están funcionando correctamente, etcétera. Te permite generar reglas de actividad. Por ejemplo, cuando abro la puerta y entro en casa, que se enciende una lámpara. O que cuando entro en casa y cuando me voy de mi casa, que me mande un mensaje al móvil diciendo alguien ha salido de su hogar, ¿vale? Entonces tiene una serie de fórmulas para completar una serie de reglas, ¿vale? Es parecido a una aplicación que no sé si conoces, se llama Tasker, hace una cosa parecida a esto, ¿vale? También permite visualizar las grabaciones de cámara, definir cómo funciona la cámara, etc. Es decir, todo el control estaría basado en esta aplicación, ¿vale? Es compatible a partir, yo creo que de la versión 4.2 de Android y no sé si de la 8 o la 10 de iOS, ¿eh? O sea, ya tiene un amplio rango de cobertura. Esa es la aplicación, es gratuita, se descarga y se acabó. Y luego, por último, lo que dijimos, simplemente un apunte final, y es que pretendemos ir un poco más allá de lo que es la alarma y la vigilancia, digamos, frente a ocupas, frente a ladrones o frente a situaciones de riesgo en mi casa. Se ha generado todo un enfoque hacia el cuidado de las personas, donde tú puedes programar las acciones o las vigilancias no para alarmarte si pasa algo, sino para alarmarte si no pasa. Por ejemplo, si yo sé que una persona mayor sale a misa todos los días a las 12, yo sé que tiene que abrir la puerta a las 12. Bueno, pues hay una aplicación, SmartCare, también generada por Gigaset, que nos permite recibir un aviso si una persona ha llegado a las 12:15
y no ha abierto la puerta, ni se ha movido, ni ha abierto la nevera, por ejemplo, ni ha abierto una ventana, etcétera, etcétera. Esa es una aplicación que en general es más útil cuando se combina con servicios de atención a personas mayores, pero que también puede ser utilizado directamente por familia, por amistades. Es decir, podemos hacer que esos avisos los reciba, avisos de la actividad de una persona dependiente o semidependiente, los reciba los hijos, los vecinos, pero también puede ser enviado a través de un acuerdo con una empresa colaboradora que puede gestionar la atención a muchas personas. En nuestra casa matriz en Alemania es un desarrollo ya bastante clásico, llevan mucho tiempo trabajando con compañías como AXA, por ejemplo, u otras. Aquí en España es una faceta que está todavía pendiente de desarrollar. Y bueno, muy bien, esto sería un poquito una visión general, me he extendido mucho más de lo que quería, una visión general de lo que Gigaset en este momento está ofreciendo. Hay una serie de fichas técnicas para cada uno de los dispositivos. Hay alguna presentación que se ha colgado en algún otro entorno, donde se pueden ver desde cosas de instalación hasta alguna funcionalidad específica, etcétera, etcétera. Si requeréis una ampliación de información, por favor, no dudéis en pedirla a través de Carlos. Él me la hará llegar si no tiene la información, y si no la tiene, nos la va a dar inmediatamente. Y bueno, pues espero que haya sido de utilidad. Me dicen que el sonido ha sido bastante pobre, ruido, no sé muy bien la razón. Sí, bueno, más que nada es porque tienes mucho ruido de fondo. Ya, bueno, pues cómo será la calidad de mi... No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues gracias a todos, gracias José Ramón por la exposición. Pues mira, sí, tenemos una preguntita por aquí. Sí, venga, ¿Cuántos sensores admite el sistema y cuántas cámaras? Vamos a ver, sensores, 128 es la última actualización que se hizo, ¿vale? Hasta 128 sensores y cámaras hasta 8. Aunque creo que cuando se incorporan cámaras de exteriores, cada cámara de exterior, por así decirlo, ocupa 2 posiciones, es decir, 4 cámaras de exterior, 8 de interior o combinaciones de forma que cada cámara de exterior ocupa 2 posiciones de cámara, ¿vale? Perfecto. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en cualquier caso, lo dicho, si tenéis alguna duda, pues me lo hacéis llegar y bueno, si puedo lo contesto y si no, pues hablamos con José Ramón y que nos dé luz. Vale, pues muchísimas gracias, como he dicho antes, gracias a todos y bueno, como he comentado, pues colgaré la grabación de la presentación en nuestro canal de YouTube para que lo podáis repasar todas las veces que queráis. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Venga, muy bien, muchas gracias a todos. Aquí estamos.